El T-34 fue el tanque por excelencia de la Segunda Guerra Mundial. Esta joya armamentística fabricada por la Unión Soviética y temida por todos los carristas del Tercer Reich en el frente oriental de Rusia, se caracterizó por la simplicidad y calidad en su diseño, coraza, tracción, cañón y económica producción, lo que convirtió a este carro en uno de los mejores blindados del siglo XX. A raíz de la experiencia de la Guerra Civil Española, 1936-1939, durante la cual la Unión Soviética envió tanques en ayuda de la España republicana, los asesores rusos descubrieron que sus blindados eran muy superiores a los de la España nacional, bastante por encima de los que Alemania e Italia suministraron a los sublevados. A partir de este ensayo, Moscú priorizó el arma blindada por encima de otras ramas y por ello los trabajadores de la fábrica Kominterm de Kharkov, liderados por los ingenieros Mikhail Koskin, Alexander Morozov y Nikolai Kucherenko, iniciaron un proyecto consistente en reconvertir a viejos carros BT en nuevos modelos a los que se añadieron ruedas y cadenas del vehículo Distie M 1928, se les inclinó el blindaje sobre el casco y la torreta. Se les incorporó un motor diésel de 450 caballos de vapor con los que alcanzar los 65 km por hora y se les acopló un cañón L46 de 45 mm. Estos prototipos bautizados como A-20 generaron muy buenas expectativas, sobre todo tras la mejora de su armamento en 1939 mediante una pieza L26,6 de 76,2 mm. Desde entonces, fueron prosperando otros ejemplares como el A30 o el T32, este último con 5 nuevas ruedas adaptadas a cadenas más manchas y sin rodillos de tracción, hasta que una vez resueltos los fallos técnicos, el ingeniero Mikhail Koskin sentó las bases para el surgimiento del T-34, un invento que jamás llegaría a ver porque antes de su producción falleció de una repentina pulmonía. El T-34 fue el tanque definitivo del Ejército Rojo a comienzos de la Segunda Guerra Mundial porque se hallaba fuertemente blindado por 45 mm de acero y se movía con agilidad mediante un motor diésel V2 de 12 cilindros a 500 caballos de vapor que le permitía alcanzar 50 km por hora y rodar sobre unas cadenas de 48 centímetros con doble tren espaciado suspendidas en muelles helicoidales. Respecto al combustible, disponía de una capacidad de 615 litros de carburante, cuya cuarta parte se alojaba en depósitos exteriores desechables que le aportaban una autonomía de 450 kilómetros, aunque esto le hacía más vulnerable a los proyectiles, lo cual no era el único defecto porque también era un carro propenso a fallar técnicamente. Tenía poco espacio dentro de la torreta y la escotilla se abría hacia el interior. Sin embargo, todos estos inconvenientes se suplieron con un poderoso armamento compuesto por un cañón L30.5 de 76,2 mm que disparaba proyectiles perforantes de 6,25 kg capaces de atravesar un blindaje de 55 mm gracias a una velocidad de boca de fuego de 610 metros por segundo, además de un arsenal secundario consistente en 2 ametralladoras de Yareva de 7,62 mm, una situada sobre la plancha frontal del Glacis y otra en montaje coaxial. Incluso otro de los aspectos positivos del carro, fue una estructura pensada para transportar soldados soviéticos tras la torreta gracias a una serie de guardamanos en la parte de atrás que le hicieron menos vulnerable a la infantería. Inicialmente los primeros T-34 salieron de la fábrica Kominterm de Kharkov, aunque poco después la producción se amplió a las industrias de Leningrado y Stalingrado. Incluso cuando se produjo la invasión de Alemania a la Unión Soviética en 1941, las factorías de montaje fueron desmanteladas y trasladadas a los montes Urales. Una vez fuera del peligro de los bombardeos de la Fuerza Aérea Alemana, Luftwaffe, la fábrica de Chelyabinsk, apodada irónicamente como Tankogrado, siguió con el diseño de los T-34 hasta alcanzar las 84.070 unidades, lo que convirtió a este tanque en el más construido de la Segunda Guerra Mundial. Nombre, T-34. Nacionalidad, Unión Soviética. Compañía, Kominterm de Kharkov. Motor,
V2 de 12 cilindros a 500 CV. Longitud, 7,08 mm. Anchura, 2,09 mm. Altura, 2,45 mm. Blindaje, 14,45 mm. Autonomía, 450 km. Velocidad, 50 km por hora. Peso, 30,9 toneladas. Tripulación, 4. Armamento, un cañón L30,5 de 76,2 mm y 2 ametralladoras de Yareva de 7,62 mm. Historia. Segunda Guerra Mundial. Oficialmente el primer bautismo de fuego de los T-34 tuvo lugar en la Guerra de Invierno de 1939 a 1940 entre la Unión Soviética y Finlandia, donde el escenario de guerra de guerrillas entre bosques y pantanos de Karelia y Laponia, impidió a los carristas explotar las cualidades de sus máquinas debido a que nunca tuvieron la ocasión de enfrentarse a blindados enemigos y a que muchos resultaron pulverizados por los cócteles Molotov arrojados por los esquiadores del ejército finlandés. Menos suerte tuvieron los T-34 en la Operación Barbarroja desencadenada por el Tercer Reich contra la Unión Soviética en el verano de 1941, porque a pesar de ser superiores en el combate directo contra los carros alemanes Panzer III y IV, las anticuadas tácticas del Ejército Rojo consistentes en formaciones compactas de tanques a la carga, así como la escasa experiencia de sus tripulaciones y a que los blindados carecían de radios para coordinarse, terminaron con la destrucción de la mayoría. Solamente en la batalla de Moscú a finales de diciembre de 1941, durante la cual el general Georgi Zhukov modernizó la organización de los T-34 en escuadrones autónomos mucho más profesionales, el tanque comenzó a causar terror entre los Panzer porque muchos de estos resultaron aniquilados a manos del excelente blindado soviético. A partir de 1942 la situación fue mejorando para el tanque T-34 porque pese a las enormes pérdidas sufridas en las retiradas de Ucrania, Crimea, el río Don o el Cáucaso, las bajas infligidas a los tanques Panzer fueron cuantiosas, especialmente en la batalla de Stalingrado tras pulverizar en los flancos de la ciudad a viejas tanquetas del eje como las italianas M1340 o las rumanas Takam R2. Todo cambió sin embargo a mediados de 1943 con la batalla de Kursk, donde los nuevos Tiger y Panther del ejército alemán y las Waffen-SS superaron ampliamente a los T-34, obligando a estos a atacar en grandes oleadas que normalmente acababan en una matanza en forma de chatarra y acero para los rusos. Solamente la introducción del T-34-85 con un cañón más largo, subsanó en algunas características su inferioridad técnica, siendo necesario sacrificar miles de estos carros para obtener victorias como las del río Dnieper en 1943 o la reconquista de Bielorrusia en la Operación Bagration de 1944. Tampoco el estreno del supertanque alemán Kintiger y las armas anticarro Panzerfaust ayudaron a los millares de T-34 destruidos en las ofensivas sobre Polonia, Hungría, Austria, Prusia Oriental y el río Oder en Alemania, durante las cuales estos blindados siempre salieron victoriosos a costa de unas pérdidas enormes, incluyendo la batalla de Berlín entre abril y mayo de 1945. Incluso durante la invasión del Ejército Rojo sobre Manchuria en agosto de 1945, los T-34 se distinguieron contra Japón forzando a los defensores nipones a inmolarse con explosivos adosados al cuerpo ante el auténtico pavor causado por estos tanques que finalmente entraron victoriosos en Harbin, Mongolia Interior, Port Arthur y Corea. Otros usuarios del T-34 a lo largo de la Segunda Guerra Mundial fueron la Mongolia Exterior que adquirió varios de estos ejemplares con los que se enfrentó a la Mongolia Interior en la Operación Tormenta de agosto de 1945, la Yugoslavia del mariscal Josip Tito que los encuadró en sus formaciones partisanas y la China comunista de Mao Tse-tung que dispuso de unos pocos en su lucha contra el ejército imperial japonés dentro del contexto de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Respecto al bando del eje, países como Alemania, Finlandia, Italia, Croacia e incluso la Rusia blanca en el exilio del general Andrei Blasov,
Utilizaron T-34 capturados al enemigo contra la propia URSS. Guerra Fría y siglo XXI. Terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945 e iniciada la Guerra Fría en 1947, el T-34 se convirtió en el carro simbólico del comunismo porque fue la columna vertebral de las fuerzas acorazadas de los países miembros del Pacto de Varsovia como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y Albania. Por ejemplo, fueron decisivos en el aplastamiento de las revoluciones de Praga y Budapest gracias a la adhesión en el frontal de una serie de hojas a modo de bulldozer para dispersar a los manifestantes. Al mismo tiempo en Asia, los T-34 nutrieron las filas de la República Popular de China contra los tanques del Kuomintang durante la Guerra Civil China que concluyó en 1949. Así como las formaciones blindadas de Corea del Norte durante la Guerra de Corea de 1950 a 1953, donde se mostraron muy superiores a los carros norteamericanos Sherman y Chaff M24. También durante la Guerra de Vietnam de 1965 a 1973, los T-34 lucharon del lado de Vietnam del Norte, Laos y Camboya contra los poderosos blindados estadounidenses Sheridan y Patton, a los cuales hubieron de hacer frente mediante el acoplamiento en la torreta de dos cañones antiaéreos de 37 milímetros. De hecho, durante todas las guerras árabes israelíes del siglo XX, la Liga Árabe compuesta por Egipto, Siria, Irak, Líbano y Palestina, dispusieron de unos pocos T-34 para combatir a Israel. Durante las guerras yugoslavas de 1990 a 1995, las Fuerzas Armadas de Serbia, Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina emplearon antiguos T-34 en la contienda civil que asoló los Balcanes. También en otros países fueron utilizados como carros de entrenamiento y seguridad como por ejemplo Grecia, Austria, Indonesia, Irán, Pakistán, Afganistán, Yemen, Congo, Somalia, Sudán, Togo, Namibia o Zimbabue. Incluso en el siglo XXI, naciones del tercer mundo como Angola, Mozambique, Etiopía, Argelia, Guinea o Mali siguieron contando entre sus filas con los blindados T-34, siendo Libia la última nación en operar con este carro durante la primavera árabe de 2014. Versiones. T-34-76A. El T-34-76A fue pensado para ostentar un cañón más potente en la torreta del modelo L-11 de 76,2 mm capaz de enfrentarse a los Panzer III y IV al inicio de la Operación Barbarroja. Solamente cuando la situación bélica mejoró para el Ejército Rojo a finales del año 1942, fue cancelada su producción en las fábricas de los Montes Urales. T-34-76B. La nueva versión del T-34-76B incorporó numerosas mejoras como un blindaje más pesado, una torreta de acero fundido y un cañón M1940 F-34 de tubo aumentado hasta el calibre 41,2 con proyectiles perforantes a una potencia de 680 metros por segundo. T-34-76C. De todas las versiones, el T-34-76C fue el carro más producido de toda la serie, llegando en el año 1942 a salir de fábrica un total de 10.000 unidades. Entre las novedades de este excelente tanque estuvo un incremento del blindaje y una escotilla de apertura más fácil, además de mantener el anterior cañón M1940 F-34 de su antecesor T-34-76B. T-34-76D. La variante T-34-76D se caracterizó por una torreta hexagonal soldada y un aumento del espacio interior gracias a la supresión del saliente trasero que tan vulnerable hacía al carro. T-34-76E. A diferencia de sus antecesores, el T-34-76 se gozó de las mismas cualidades que el resto de la serie con la excepción de que la torreta estaba bañada en acero fundido. T-34-76F. El T-34-76F se construyó mediante un diseño de cúpula elevada en la torreta y una superficie de planchas soldadas. T-34M.
Con la intención de incrementar el poder de penetración del T-34, los ingenieros inventaron el T-34M con un poderoso cañón CIS-4 de 57 mm capaz de traspasar blancos de 140 mm a 500 metros de distancia, aunque el nuevo diseño de sus líneas le hicieron altamente vulnerable a los ataques de la infantería. OT-34. El modelo más llamativo fue el OT-34 porque se le suprimió la ametralladora por un lanzallamas del modelo ATO-41, cuyo equipo de fuego estuvo pensado para la eliminación de blancos fijos como búnkers o posiciones defensivas situadas en bosques. T-34-85. El T-34-58 fue la versión más famosa y también la más construida con un total de 21.300 unidades, 300 en 1943, 11.000 en 1944 y 10.000 en 1945, además de continuarse su producción en la fábrica Tancogrado de los Urales hasta 1964. Entre las novedosas características de este tanque estuvo una torreta más espaciosa que permitía albergar a un quinto tripulante en el puesto de la pieza, liberando de este modo al jefe de carro para poder ocuparse de las operaciones tácticas, así como un poderoso cañón de 5T85 de 85 mm con calibre 51,5 que disparaba proyectiles de 9,36 kg a 792 metros por segundo, o bien un CIS S-53 de calibre 3,1 que disparaba proyectiles a 800 metros por segundo capaces de penetrar blindajes de hasta 100 mm a 1000 metros de distancia.